a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero cuando el Señor le dijo estas palabras, ese joven se puso triste, ese joven decayó su rostro, dice la palabra del Señor, y se fue. ¿Por qué? Porque esas riquezas que él tenía, esas propiedades que él tenía, era lo que hacían separación de él y el Señor. Esas cosas estaban por encima de la salvación. Esas cosas que él tenía estaban por encima de él querer seguir al Señor. Porque el Señor le dice, vende todas las cosas, dale a los pobres y sígueme. Pero esas cosas impidieron que él siguiera lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Maravilloso es el nombre del Señor. Hoy hay necesidades. Hoy hay lugares donde hay que ir a predicar el evangelio. Maravilloso es el nombre de Dios. Hay lugares que hay necesidad. Y usted ha sido equipado. Dios lo ha preparado. Dios ha tratado con su vida. Dios ha puesto esa carga en su corazón y usted lo sabe. Pero quizás como el joven rico, hay cosas que están impidiendo que usted se disponga en las manos del Señor. Porque la disponibilidad en esta mañana es disponernos en las manos de Dios. Quizás hay cosas que usted le están impidiendo, como el joven rico, seguir al Señor. Porque el joven rico se puso a mirar sus riquezas y sus propiedades y dijo, no, pero es que yo estoy cómodo en este momento. Es que yo tengo mi casa, a mí no me falta nada. Yo tengo mucho ganado, tengo una cosa aquí, tengo la otra. Y voy a vender todo lo que tengo para irme a seguir al Señor. Ese joven se puso a pensar y eso impidió, eso lo detuvo, porque él tenía ese anhelo de seguir al Señor, porque él viene donde el Señor y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pero cuando el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, este hombre se pone a mirar sus propiedades, sus riquezas, y eso le impidieron a él seguir al Señor. ¿Qué le está impidiendo a usted o qué me está impidiendo a mí ponernos disponibles en las manos del Señor? ¿Por qué cuando se llama a ese servicio usted no levanta su mano? Si usted sabe que el Señor para eso lo ha llamado. Si usted sabe que el Señor para eso lo ha equipado. Para eso el Señor ha puesto su poder en su ser. Para eso el Señor lo ha equipado con sabiduría. Lo ha equipado con su Santo Espíritu. Maravilloso es el nombre de Dios. Quizás usted también está mirando su comodidad. Estos hombres decían y le decían al Señor, quédate, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y el Señor quizás pudo haberse quedado allí, cómodo, tranquilo, porque allí en ese lugar mínimo lo iban a atender como un rey, porque todo el mundo estaba impactado, estaban maravillados con el Señor. Pero la palabra dice que el Señor no vino para ser servido, Él fue a servir, Él fue a hacer una labor para la cual Dios lo envió. Maravilloso es el nombre del Señor. ¿Qué está impidiendo? Quizás a usted le está ocurriendo como el joven rico. Maravilloso es el nombre del Señor. Quizás usted está mirando, yo estoy trabajando en X o Y lugar, tengo tanto sueldo, mis ingresos son tantos, tengo mi buena comida, tengo mi buena casa, tengo quizás mi buena moto, mi buen carro, y el Señor me está pidiendo que deje todo y que lo siga a Él. El Señor me está pidiendo que renuncie a mi trabajo y que me vaya quizás a un pueblo donde quizás a mí allá me tengan que mandar el mercado, donde quizás en la iglesia tengan que hacer coleta para recoger unos víveres para mandarme un mercado. Quizás el pastor tiene que hacer por allá cosas y traerme quizás una ayuda acá para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. Pero yo estoy cómodo en este momento porque el sueldo que tengo es muy bueno. Yo para eso estudié, yo para eso soñé con esto. Quizás eso está haciendo que usted le impide a usted seguir para lo que Dios lo ha llamado. Maravilloso es el nombre del Señor. Quizás usted está mirando su sueldo. Quizás usted está mirando que allá usted va a pasar quizás necesidades, pero déjeme decirle que el Señor siempre ha sostenido a aquellos hombres que se disponen en sus manos. El Señor siempre ha sostenido, siempre provee. Si el Señor le proveyó un empleo estando aquí, también le va a proveer su alimento de una u otra forma donde Él lo lleve. Maravilloso es el nombre del Señor, porque el Señor es nuestro proveedor. Maravilloso es Dios. Hermano, que esto no lo vaya a separar a usted de la voluntad de Dios, que esto no me vaya a separar a mí de la voluntad de Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Hay necesidad. Y el Señor nos mostró que Él no se quedó en el cielo como cosa porque era Dios en su trono de gloria, sino que se movió. El Señor se despojó. Y ahora vemos nuevamente que Él dice, no, es que me es necesario. Él dice, no, es que yo, si fuera muy bueno quedarme aquí, porque aquí me atienden muy bien.
Pero yo no he venido para que me atiendan, yo no he venido para que me traten y para que me sirvan. Yo he venido es a servir, yo he venido es a buscar y a rescatar aquellas almas que necesitan que sus cadenas sean rotas. Hay almas que necesitan que sus cadenas sean rotas. Y el Señor nos invita a que nos movamos, a que nos quitemos de la comodidad del confort, a que nos quitemos de la tranquilidad. Hay una necesidad grande, Y si usted sabe y siente en su corazón que el Señor lo ha llamado y le ha equipado para esta labor, no dude un instante, porque el Señor lo va a sostener donde quiera que usted vaya. Maravilloso es el nombre del Señor. Santo es Dios. Disponibilidad es estar dispuestos a ir a uno u otro lugar. No por mi necesidad, no por mi confort, no porque me gusta o me parece que está bien, sino por la necesidad de los demás. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor no iba a estos lugares porque Él creía que allá iba a estar bien. Él iba porque había una necesidad. Él dice, me es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor tenía claro, hermanos, para qué había sido enviado. El Señor sabía, al Señor no le importaba que quizás lo vituperaran. El Señor sabía lo que le iba a suceder. Ya había un plan, ya había algo trazado, ya había un propósito de parte del cielo para con la redención del hombre. Pero el Señor no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué se aferra usted quizás a un empleo? ¿Por qué se aferra usted quizás a una comodidad que sabemos y entendemos? Porque la palabra dice que todas estas cosas pasan, que todas estas cosas son pasajeras, pero que lo de Dios es eterno. Maravilloso es el nombre del Señor. Hay lugares. El Señor fue a un cementerio. Maravilloso es el nombre de Dios. Quizás a muchos de nosotros nos daría miedo ir a un cementerio. Había un hombre, un endemoniado. Y el Señor llega a ese lugar, porque cuando usted sabe y tiene claro para lo que usted ha sido llamado, usted tiene que estar disponible no para ir a un lugar donde usted se sienta bien. Qué bueno fuera que el Señor nos dijera, no, mira a ver dónde quiere ir usted, que usted se sienta bien cómodo, que esté como un rey. No. El Señor nos llama a nosotros a ir, pero por la necesidad de los demás. Por eso Él fue allá a un cementerio, donde había un hombre que la gente quizás le tenía miedo, porque cuando usted ve una persona que está en esa condición, y nosotros hemos visto, hoy vemos muchos habitantes de la calle. Maravilloso es el nombre del Señor. Teníamos algo preparado, teníamos un video para esta parte, pero por cuestiones de logística de tiempo no se pudo proyectar, no se pudo realizar. Pero quizás nosotros miramos lugares donde, y eso que son lugares cómodos y quizás no nos cuesta ir. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque eso lo podemos ver cuando, mire qué iglesia tan grande, tan hermosa, tan bonita, muchas almas. Pero cuando se programa una evangelización, quizás usted ve el número muy reducido. Maravilloso es el nombre de Dios. Eso nos da a entender a nosotros que a nosotros nos cuesta ir a lugares donde estamos cómodos. Maravilloso es el nombre del Señor, donde no tenemos ningún problema, donde nadie nos va a decir nada, donde nadie nos va a impedir que prediquemos el evangelio, donde quizás hay personas que apagan la música que tienen, donde nos reciben bien. Pero hay personas, o amemos personas que eso nos cuesta movernos. ¿Por qué nos cuesta? Hermano, el Señor nos llamó no para que estemos. Cuando el Señor le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Maravilloso es el nombre del Señor. Hemos sido llamados a un servicio, a una labor, y es predicar ese evangelio a toda criatura. Es no quedarnos callados con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos de ser testigos del poder de Dios, pero no simplemente para guardarnos eso para nosotros, no. Tenemos que ser un poquito chismosos. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque hay gente que le gusta el chisme y habla de todo, pero le cuesta hablar del Señor Jesucristo. Le cuesta hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida.
Hermanos, pues si vamos a ser chismosos, seamos chismosos hablando de la palabra del Señor. Seamos hablando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque hay almas que lo necesitan. Mire, quizás usted puede ver las personas muy cómodas, muy tranquilas, muy sonrientes. Pero así también andaba yo. Yo también andaba sonriente en este mundo. Pero por dentro en mi ser. Por dentro en mi ser yo sabía lo que me ataba. Yo sabía mi condición. Hermanos, cuando uno sale a la calle, uno le toca sonreír, uno le toca mostrar una apariencia para que la gente quizás de pronto no sienta lástima. Pero realmente lo que produce, lo que yo ahora me pongo a mirar y me produzco lástima yo mismo en mi condición en que vivía, aparentando ser una persona, pero realmente no había nada de eso. Porque el mundo se convierte en una máscara, el mundo se convierte en aquella persona que tiene la necesidad, pero dice, no, yo no necesito. No me hable de eso que yo no necesito. Y está más atado que cualquiera, pero dice, no necesito. Hermano, por más sonriente que usted vea a su vecino, por más sonriente que usted vea a su compañero de trabajo, él necesita ser libre. Él necesita que sus cadenas sean rotas. Él quizás no le va a decir, hermano, llevar esta palabra es un privilegio. Ir a las calles a llevar esta palabra es un privilegio. Es algo hermoso, por eso la palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian. Y es allá donde Dios te va a mostrar a ti y me muestra a mí que es maravilloso llevar esta palabra. Que no es duro, que no es una carga. Que no es algo tan difícil como quizás usted lo piensa y por eso usted evita. O quizás usted dice, no, yo quiero ir, pero qué pena, qué vergüenza. Hermano, llevar esta palabra es el mayor gozo que Dios ha puesto en mi ser. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque antes quizás yo me gozaba en otras cosas. Antes quizás mi gozo estaba en estar recochando, en estar jugando fútbol, en estar en rumbas con los amigos, en estar en una cosa o en lo otro. Pero hoy en día el Señor cambió mi lamento en gozo y el gozo lo puso en esta palabra. Porque cuando llevo esta palabra, cuando yo hablo de esta palabra, siento vida en mi ser. Siento que Dios me está como levantando, que Dios me está como llenando. Maravilloso es el nombre del Señor. Qué maravilloso es cuando un alma le dice a usted, eso es lo que me está pasando a mí, eso es lo que me está sucediendo. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo te trae un mensaje para alguien que tú no conoces, que tú no sabes quién es, nunca lo has visto, pero Él te dice, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que me está sucediendo a mí. Eso es maravilloso, hermanos. Dios te hace crecer, Dios nos llena, nos reconforta. Ánimo, hermano. Vamos a la labor que el Señor nos ha enviado a hacer, porque no es gravosa, no es algo que te va a convertir en menos, antes te va a hacer crecer, porque ahí es donde vas a ver verdaderamente el poder de Dios. Quizás aquí vienes a alabar y sientes algo especial, pero cuando tú te dispongas en las manos del Señor, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver que el Señor te va a llenar de su poder. Estamos anhelando ser llenos del poder de Dios. Estamos anhelando siempre buscar de la presencia de Dios. Hermanos, ¿por qué quedarnos en nuestras casas? ¿Por qué no hablarle al vecino o al compañero de las grandes maravillas que el Señor ha hecho? Miramos en ese pasaje que el Señor, por donde pasaba el Señor, iba haciendo milagros, iba haciendo cosas. La característica que tenían los milagros que el Señor hacía era que eran personas que llevaban años en esa condición. Quizás el endemoniado llevaba mucho tiempo en ese lugar. Sus familiares lo querían sacar de allá. Porque uno muchas veces quiere sacar sus hijos de la condición donde uno los ve. Porque uno no quiere que quizás sus hijos estén en esa condición. Quizás usted quisiera tantas cosas, pero hay cosas que a nosotros como seres humanos nos quedan imposibles. Si los familiares del endemoniado hubieran podido sacarlo de esa condición, lo hubieran sacado en el primer instante. Si la mujer que tenía el flujo de sangre, algún hombre o algún familiar le podía haber quitado esa enfermedad, ella no hubiera padecido tanto. Pero, hermanos, hay cosas que a nosotros los seres humanos nos queda imposible, pero hay uno que vino a traer esperanza. Hay uno que vino a traer sanidad, no solamente al cuerpo, sino al alma. Para cuando usted piense o crea que no tiene esperanza,
Para cuando usted vea y lleve 37 años como llevaba yo en mi condición lamentable, donde decía, ¿qué es de mí? ¿Qué será de mí? Porque ellos llevaban tanto tiempo en esa condición. Dice la palabra que había en un estanque allí un hombre que llevaba 38 años en una condición postrado. Otros que estaban ciegos, otras que estaban encorvadas, otras que no andaba bien. Maravilloso es el nombre del Señor. Cuántos años maravillosos Dios estuvimos atados. Pero el Señor vino y nos libertó. El Señor vino y rompió las cadenas. Porque el Señor siempre que pasa por un lugar hace grandes maravillas. Las cosas son diferentes. Maravilloso es el nombre del Señor. Hermanos, la salvación no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Pero las obras traen vida al cristiano. El trabajar en la obra del Señor te vivifica. El trabajar en la obra del Señor te permite ver el poder de Dios, como Dios va obrando de una forma especial. Maravilloso es el nombre del Señor. No nos podemos olvidar que dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Usted puede decir que cree en el Señor, pero si usted cree en el Señor, no debe creer como usted quiere creer, sino creer como dicen las Escrituras. Maravilloso es el nombre del Señor. Somos llamados a llevar esa palabra de salvación. Somos llamados a una labor. Maravilloso es el nombre de Dios. Los habitantes de la calle son un sector que tienen gran necesidad. Quizás no es un lugar muy cómodo para usted. Quizás no es un lugar muy cómodo para mí. Pero ahí hay una necesidad. Y no somos llamados a estar cómodos. No estamos llamados a ir a lugares donde nosotros pensemos que nos sentimos bien. Tenemos que ir por la necesidad de los demás. Maravilloso es el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto jóvenes, niños crecer? Que hemos visto como el enemigo los ha ido llevando. Los ha ido llevando. El padre le dice, mi hijo es por acá, pero el joven va por otro lado. Y terminan allá en esos lugares. Creo que muchos hemos conocido personas, jóvenes, niños. Hermano, y qué triste es. Qué triste es ver cómo un joven, y lo más tremendo es que usted y yo que tenemos hijos, o usted que los va a tener, tiene que entender de que el enemigo no respeta. El enemigo no respeta que usted sea quizás un líder. El enemigo no respeta que usted sea quizás un pastor, un presbítero. El enemigo no respeta. El enemigo a cualquiera, si se descuida, lo puede llevar a esa condición. Y nosotros somos los llamados, hermanos. Nos lleva gran ventaja la obra de las tinieblas a nosotros. Nos lleva, ¿qué siente usted cuando pasa por un lugar y ve habitantes de la calle? Porque ahí está la clave de esto, hermanos. ¿Qué siente usted? ¿Usted siente dolor por esas almas? ¿Las ve como unas almas perdidas, unas almas atadas, unas almas que están encadenadas? Porque si usted las ve de esa forma, usted es el llamado a llevarle esa palabra, la cual va a romper sus cadenas. ¿Qué siente usted? Maravilloso es el nombre del Señor. Santo es Dios. El creyente debe estar disponible antes, durante y después. Maravilloso es el nombre de Dios. Debe permanecer en el proceso completo para poder recibir la bendición. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor vino a la tierra y nosotros sabemos que en un proceso, cuando está próximo ya a terminar, es donde está la parte más difícil. Maravilloso es el nombre de Dios. Por eso el Señor en el proceso, en el plan que Él vino, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad. Maravilloso es el nombre de Dios. Estar disponible es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Es hacer la voluntad de aquel que me llamó. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque en ocasiones, hermanos, la disponibilidad del creyente está antes y quizás durante. En la parte más difícil del proceso, el creyente, su disponibilidad puede menguar. O su disponibilidad puede desaparecer. O quizás después de que recibe la bendición, su disponibilidad puede desaparecer. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso hay que estar disponibles antes, durante y después
Porque muchas veces nosotros al Señor le podemos prometer cosas. Señor, yo le quiero servir. Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Yo quiero ir donde usted me envíe. Yo quiero ir donde usted me mande. Si usted me sana a mi hijo, si usted me saca de esta enfermedad, yo le sirvo, Señor. Si usted me libra de esta situación, yo le sirvo, Señor. Pero en muchas ocasiones el Señor viene, te quita la enfermedad, el Señor viene, te libra del problema, el Señor viene y te levanta de tu condición, pero después esa disponibilidad se pierde. Maravilloso es el nombre del Señor. Esa disponibilidad se va, porque después de que ha recibido la bendición, entonces, como que maravilloso es el nombre del Señor. El Señor dice la palabra que se encontró el paralítico de Betesda allá en el templo y le dijo, mira que has sido sanado. Vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Maravilloso es el nombre de Dios. Porque hay veces que el ser humano le promete cosas a Dios. Dios siempre cumple lo que Él promete. Dios siempre es fiel. Dios es inamovible. El Señor es infalible. El Señor lo que promete lo cumple. Por eso cuando usted le prometa algo a Dios, téngalo por seguro que el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer. Pero usted también debería de cumplirle al Señor. Maravilloso es el nombre de Dios. Estamos quizás en medio del proceso, esperando una bendición. Queremos servirle al Señor. Porque el Señor le dijo a aquellos hombres que se fueran al aposento alto y que esperaran en ese lugar. El Señor no les dijo a ellos que en tanto tiempo, porque el Señor nunca da hora ni día. En el Señor tenemos que esperar, porque todas las cosas son en el tiempo del Señor. Todas las cosas son en el tiempo de Dios. No es cuando a nosotros nos parezca, no es cuando nosotros pensemos. Quizás puede pasar que usted ha anhelado y usted sabe que Dios ha puesto en su corazón algo. Pero quizás usted pensó que ese momento era en el que usted tenía que ser de pronto un pastor. Quizás usted pensó que en ese momento usted era el que tenía que ser el líder. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque quizás hay personas que tienen anhelos de servirle al Señor. Hay personas que quieren ser líderes. Pero llega un momento donde quizás el pastor o alguien dice, no vamos a poner a este de líder, sino que vamos a poner a esta otra persona. Maravilloso es el nombre del Señor. Quizás se necesita un pastor y usted tiene ese anhelo como líder de ser un pastor. Y dice, no, pero vamos a poner de pastores a este. Maravilloso es el nombre de Dios. En muchas ocasiones pasa que usted pensó que ese era su momento. En muchas ocasiones usted creyó que esa era la hora para usted, que no debía ser esa persona sino usted, que no debía ser el pastor ese otro que enviaron, sino que tenía que ser usted. Pero usted no se da cuenta que usted está en el medio de un proceso, que Dios lo está procesando, que Dios lo está preparando y que Dios permite cosas para ver su reacción, para ver usted si permanece firme o si usted se aparta. Porque usted y yo tenemos que entender que estas cosas de Dios son en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros pensemos, no es cuando nosotros queramos. En muchas ocasiones cuando llega la bendición, porque como usted pensó que era ese día, pero Dios decía que era otro día. Y como usted pensó que era ese día, entonces usted dijo, no, ya para mí no hay posibilidad. Ya yo no puedo ser. Yo creo que ya no, hasta aquí llegué. Ya yo no sigo más en esto. Entonces usted llega y se hace a un lado. Pero usted con el tiempo Dios le va a mostrar que ese no era su tiempo, que ese no era su hora, que usted tuvo que haber permanecido ahí firme antes, durante y después del proceso para recibir la bendición. Maravilloso es el nombre del Señor. Santo es Dios. Por nada tenemos que desanimarnos, porque Dios es el que sabe el momento. Dios es el que sabe la hora. Dios te tiene y me tiene que preparar. Dios nos tiene que preparar. Maravilloso es el nombre del Señor. Dice, no podemos olvidarnos que cuando se aproxima el día es cuando la noche se pone más oscura. No podemos olvidarnos que antes de la calma está la tormenta. Porque dice que después de la tormenta viene la calma. O sea, hay un momento difícil, duro, y después llega la calma. Después llega el día. Después llega la bendición. Maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de permanecer. Quizás nosotros estamos en medio de un proceso y el Señor nos está formando.
el Señor te está formando y me está formando. Es ahí, en el momento más duro del proceso, donde el enemigo manda dardos de fuego. Maravilloso es el nombre del Señor. Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas en el Señor sean todas bien bonitas, bien hermosas, que todo sea flores, que todo sea derechito. Pero el Señor nos tiene que formar, el Señor nos tiene que preparar. Y hay momentos difíciles, hay momentos duros. Maravilloso es el nombre de Dios. Hay momentos donde el Señor nos tiene que confrontar con su palabra. Es que esta palabra es para instruir, para corregir. Esta palabra es para decirnos lo que estamos haciendo mal. Alguien decía, no, es que esa palabra no es para mí, pero esta palabra siempre es para los que los están escuchando. Porque si usted está cometiendo el error es para que no lo cometa. Si usted está cometiendo el error es para que se corrija, perdón. Y si usted no lo está cometiendo es para que no caiga en él. Maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, usted y yo estamos pasando por ese proceso. Dios nos está preparando. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso tenemos que entender que hay momentos que son duros en medio del proceso. Hay momentos donde Dios nos tiene que tratar duros para que nosotros despertemos. Hay momentos que Dios nos tiene que tratar duro para que nosotros entendamos, para poder estar preparados. Maravilloso es el nombre del Señor. Imagínese usted cómo enviar a una persona a un lugar de una montaña donde existen muchas clases de animales y usted nunca ha pasado por eso. Dios lo tiene que preparar. Dios tiene que prepararlo a usted para que usted pueda resistir. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso cuando allí en Juan capítulo 6, 60, el Señor estaba compartiendo esa palabra. Vamos allí, maravilloso es el nombre de Dios. Santo es el Señor. Porque en el momento más difícil es el momento donde se aproxima la bendición. Maravilloso es el nombre de Dios. Juan capítulo 6, versículo 60. Santo es el Señor. Nos dice la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Maravilloso es el nombre del Señor. Porque hay ocasiones donde usted y yo podemos sentir la palabra dura. Y es que esa palabra que nos confronta es la que nos lleva a corregir nuestro problema. Es la que Dios quiere llevar a nuestra vida para que nosotros entendamos que tenemos una falla, que tenemos una falencia y que tenemos que corregir. Maravilloso es el nombre del Señor. Pero me llama la atención que en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Maravilloso es el nombre del Señor. Porque hay ocasiones donde nosotros, quizás de un altar como este o un altar como este, puede salir una palabra y quizás esa palabra como es dura, esa palabra usted y yo nos podemos sentir ofendidos. Maravilloso es el nombre del Señor. Quizás usted puede entender que esa palabra lo está atacando a usted de otra forma porque el enemigo es especialista en eso. El enemigo te quiere hacer entender o ver lo que no está. El enemigo quiere hacerte ver o entender o creer de que te están atacando. Y antes te están ayudando. El Señor quiere que corrijamos cosas. El Señor quiere que entendamos las cosas que nos faltan para que las busquemos y entendamos las cosas que nos sobran para que las hagamos a un lado. Maravilloso es el nombre del Señor. Pero Él les dice estas palabras, ¿esto os ofende? Quizás usted se ha podido sentir ofendido. Quizás yo me he podido sentir ofendido con una palabra. Pero porque el enemigo es astuto. El enemigo es sutil y quizás muchas veces hasta nos ponga en contra hasta del predicador. Maravilloso es el nombre de Dios. Pero cuando el Señor les dice a ellos, muchos se fueron, muchos se ofendieron. Pero cuando el Señor le dice a ellos, entonces ustedes se van a ir. Entonces Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Maravilloso es el nombre de Dios. Porque esta palabra no vino para muerte. Esta palabra no vino para que usted se desanime. Esta palabra no ha venido para que nosotros echemos para atrás. Esta palabra es vida. Esta palabra es vida. Esta palabra el Señor la trajo para que nosotros llegáramos a la vida eterna, para que nosotros nos corrigiéramos. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor quiere que usted y yo entendamos que toda palabra
que es predicada, aunque nos parezca muy dura, dicen, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede resistir? Pues hermano, todo aquel que quiera ser salvo tiene que oír esta palabra. Y no solamente oírla, sino ponerla por obra, aplicarla en su vida para que se corrija, para que Dios haga esa obra especial que Él quiere hacer. La palabra no es para ofenderte. La palabra no es para señalarte. La palabra no es para juzgarte. La palabra no es para criticarte. La palabra es para corregirte. La palabra es para que tú entiendas que Dios quiere hacer algo grande con tu vida, con mi vida. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor quiere hacer grandes prodigios a través de nuestras vidas. Pero para eso, aunque esta palabra nos parezca dura, debemos de entender y reprender los dardos del enemigo. Tenemos que decirle no cuando te viene ese pensamiento. Me están menospreciando. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Qué está diciendo el hermano? Entonces yo no sirvo. Mira, tú no sirves para nada. Todo lo que tú has hecho, hermanos, y quizás hasta dudas le entran a uno. Quizás hasta dudas le entran a uno y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo así? ¿Será que entonces el Señor no está conmigo? Pero el Señor es grande y poderoso. Y Él llega y te muestra, sí, yo estoy contigo. Yo estoy aquí, lo que pasa es que tú te estás dejando engañar. Hay uno que vino a robar, vino a hurtar, vino a destruir. Pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Esta palabra es vida eterna. Esta palabra no es para que te desanimes. Esta palabra no es para que tiremos para atrás. Esta palabra es para impulsarnos, para animarnos. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso el Señor allí en Hechos 1:4, maravilloso es el nombre del Señor. Santo es Dios. Santo es el Señor. Maravilloso es el nombre de Dios. El Señor está aquí con nosotros, hermanos. Yo puedo sentir algo especial. Yo puedo sentir algo maravilloso. Quizás el enemigo ha confundido tu mente y ha confundido mi mente. Pero el apóstol decía, hermanos, mis oraciones por el pueblo de Israel es para salvación. Porque quizás muchas veces se pueden malinterpretar las palabras. Quizás muchas veces usted se puede dejar engañar y el enemigo lo puede poner en contra de los que le quieren ayudar, de aquellos que Dios ha puesto aquí en este lugar para que usted sea corregido y sea usted llevado al punto donde Dios lo ha querido llevar y Dios lo quiere poner. Maravilloso es el nombre del Señor. Reprendamos esos dardos de fuego. Reprendámoslos y echémoslos fuera. Maravilloso es el nombre del Señor. Hermanos, estamos en una necesidad tan grande que hay palabras que quizás pueden llegar a nuestras vidas y nos pueden tocar de una forma. Y quizás el enemigo, como les digo, pueden voltear las cosas porque él es mentiroso, él es engañador, él te puede confundir, pero tenemos que permanecer fieles. Quizás te toque luchar un día. Quizás te toque luchar una semana. La palabra dice orar sin cesar. Hay que orar. Cuando eso te llega a tu mente, ora. Dile al Señor, Señor, libérteme de esto. El enemigo me quiere atacar. El enemigo me quiere confundir. Maravilloso es el nombre de Dios. Quizás muchos anhelamos el poder de Dios. Quizás muchos tenemos esa necesidad. Y quizás hay palabras que nos han podido confundir. Pero el Señor nos dice, no, es que esa palabra que yo he traído no es para que tú te eches para atrás. Esa palabra que yo he traído no es para que tú pienses que yo no estoy contigo. Esa palabra que yo he traído es para que tú entiendas que te falta algo. Algo te falta, le dijo el joven rico. Algo te falta. Mira qué es lo que te falta. Busca más. Métete más conmigo. Busca más mi rostro porque yo mi promesa siempre la cumplo. Por eso les digo a ellos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, dentro de no muchos días llegará la bendición, hermano. Usted que está anhelando esto, usted que está buscando esto, el Señor dice, dentro de no muchos días, no te desanimes. No es para que te tires para atrás, no es para que pienses
que te están señalando, que te están menospreciando. No, es para que despiertes, es para que te levantes, porque de pronto has estado cómodo, de pronto has perdido esa noción, de pronto has perdido esa dirección, de pronto ya no clamas por esa necesidad. Y yo quiero que tú entiendas que es necesario que recibas de mi poder. Porque quizás hay un anhelo en tu corazón, quizás hay un anhelo en tu ser de servirme, pero sin mi poder nada podés hacer. Necesitas ser investido por el poder de lo alto. Pero dice, dentro de no muchos días, hay una esperanza grande, maravilloso es Dios. Santo es el Señor. Santo es Dios. Su palabra no es para que retrocedamos. Su palabra no es para que nos pongamos por allí como tristes. No. Su palabra es para que sigamos adelante. Su palabra es para confrontarnos. Su palabra es para corregirnos y para guiarnos a ese punto que Dios nos quiere llevar. Oh, maravilloso es el Señor. Oh, mi alma te alaba, Padre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque no has permitido que el enemigo confunda mi mente, Padre. La iglesia es enviada a contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es llamada a llevar ese evangelio a toda criatura. La iglesia es llamada a predicar este evangelio. Pero si vemos una cualidad, la palabra dice que el Señor Jesucristo venía con poder. Por eso por donde Él pasaba las cosas cambiaban. Por eso por donde Él pasaba las cosas eran transformadas. Oh, maravilloso es el Señor. Necesitamos el poder de Dios para hacer su obra. Maravilloso es el nombre del Señor. El Señor pasó por la vida del endemoniado de Garadeno y lo libertó. El Señor pasó por la vida del ciego Bartimeo y lo libertó. El Señor pasó por la vida de aquel hombre que estaba allí en el estanque y le dijo: toma tu lecho y levántate. El Señor pasó por la vida de aquella mujer que estaba encorvada y hizo un milagro. El Señor pasó por la vida de Lázaro y lo levantó de los muertos. Oh, Señor, tú eres grande. En el único lugar donde Dios no pudo hacer grandes maravillas, en el único lugar donde Dios no pudo hacer grandes privilegios, grandes milagros, fue donde no lo aceptaron, fue donde no lo recibieron, fue donde no creyeron en Él. Oh, maravilloso es el nombre del Señor. Amigo, usted que nos acompaña en esta mañana, el Señor quiere hacer grandes prodigios. El Señor quiere hacer grandes maravillas. El Señor quiere romper sus cadenas. Pero para eso es necesario que usted crea en Él. Para eso es necesario que usted le reciba como su único y suficiente Salvador. Oh, maravilloso. Tú que pasaste un día por mi vida y todo lo transformaste. El Señor pasó por mi vida y lo cambió. El Señor pasó por su vida y la transformó. Porque el Señor por donde pasa, oh santo, cuando el Señor pasa las cosas cambian. Se va la tristeza, llega la alegría. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú que cambias el lamento, el gozo. Oh, Padre, queremos reverdecer, Padre amado. Queremos ser llenos de tu poder. Oh, maravilloso es Dios, hemos entendido de que esta labor es necesario. Que seamos investidos de tu poder, que seamos llenos, Señor. Oh, Santo. Tú que eres grande, Señor. Tú que eres maravilloso. Oh, como la vara de Aarón, Señor. Como la vara de Aarón, Señor amado. Oh, Padre querido. Oh, Padre querido, yo quiero ser lleno de tu poder. Y que tu Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Oh, maravilloso. Oh, maravilloso, porque el mayor milagro
El mayor milagro que el Señor puede hacer en tu vida, amado amigo, no es quizás que te sane esa enfermedad que te ha traído a este lugar. No es quizás que haga lo que tú estás pensando. El mayor milagro que el Señor puede hacer es que tus cadenas sean rotas, es que tú seas transformado, es que te pases de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso eres tú, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe el reconocimiento, Rey de gloria. Porque usted nos hizo libres, y libres para alabarle, libres para exaltarle, Señor. Oh, gracias, oh, gracias, oh, gracias. Oh, maravilloso. Maravilloso, vives y reinas por los siglos de los siglos. Aunque el enemigo se quiera levantar, en que el enemigo quiera traer confusión en esta mañana, tú has traído la esperanza. Tú has dicho no es para que retrocedan, no es para que se echen a un lado, no. Es para que entienda que dentro de no muchos días derramaré de mi poder y de mi gloria. Maravilloso es el nombre del Señor.